Hola a todos, bienvenidos a este último vídeo sobre la Hispania romana, en el que hoy os voy a explicar otras cositas que hemos heredado de los romanos, además del cristianismo y del latín del que procede el castellano, que ya vimos en el vídeo anterior. Bien, los romanos crearon una serie de normas de convivencia, una serie de normas para una convivencia pacífica, y ese conjunto de normas de convivencia se conoce como derecho romano. Ese derecho romano es simplemente las normas para que los romanos viviesen en paz. Se recoge ese derecho romano en diferentes libros, como veis aquí. Fijaos si es importante esas normas de convivencia o ese derecho romano, que cuando uno estudia la carrera de derecho, que es la carrera que sirve para ejercer de abogado o de juez, hay una asignatura que se llama Derecho Romano. Es decir, que el derecho civil, es decir, las normas actuales de convivencia, se basan en ese derecho romano, esas normas de convivencia que crearon los romanos en la antigüedad. O sea que no es poca cosa lo del derecho romano. Otra cosita que también hemos conservado de los romanos, o hemos heredado de los romanos, es la distribución o la conexión de las ciudades mediante calzadas o mediante carreteras. Fijaos, en este mapa aparecen las principales calzadas romanas que conectaban las principales ciudades romanas. En los puntitos aparecen las ciudades y con las líneas tanto rojas como negras como verdes, o con estas líneas, incluso las marrones, pues son las calzadas. Y como digo, servían para conectar las principales ciudades, ¿vale? También había calzadas como más grandes y más pequeñas, igual que ahora tenemos autovías, ya tenemos autopistas o carreteras comarcales. Entonces, esta idea de conectar los núcleos de población más o menos importantes a través de carreteras, pues la hemos conservado de los romanos. Y no solamente eso, sino que a la hora de construir las carreteras, seguimos construyendo las carreteras como los romanos, con unos medios y con unos materiales pues, más complejos y unas máquinas más sofisticadas que las de los romanos, pero al fin y al cabo con la misma idea, con la misma estructura. Os muestro esta imagen en la que se ve muy claramente cómo la construían. Bien, pues primero hacían el hueco, o sea, excavaban el hueco. Una vez que estuviese el hueco excavado, ponían las dos filas de bordillos para que la tierra de alrededor del hueco no se metiera dentro del hueco. Y luego iban poniendo capas con diferentes materiales. Primero ponían una capa de piedras gruesas, luego una capa de piedras más finitas y por último una capa de arena. Y por último ya pues en este caso son piedras o adoquines que servía de piso, ¿no? Era el piso por donde pasaban los carros o las personas o los animales o los caballos. Y luego, pues todo eso se iba apisonando a través de martillo o con un pisón como tenéis este manual. Hoy en día, evidentemente, se hace todo a través de maquinarias, ¿no? De apisonadoras, de excavadoras, pero bueno, antiguamente se hacía todo a mano y la manera de hacer las carreteras actuales es exactamente lo mismo, es decir, primero se ponen unas piedras, luego unas piedras más finitas, luego se pone una arena muy finita y por último se pone el hormigón. Y primero se hace el surco y se ponen los bordillos, es decir, que el sistema de construcción de carreteras actual es prácticamente el mismo, solamente que se ha sustituido por otros materiales y otras máquinas para trabajar. En este caso, pues se ve muy bien en esta imagen la estructura de piedras gordas, piedras finas, la arena fina y por último tendríamos las piedras o los adoquines y en este caso, si fuesen carreteras actuales, pues tendríamos el hormigón. ¿Vale? Esto es un poquito la idea. Más cositas. Bueno, aquí tenemos algunas fotos de calzadas antiguas, calzadas romanas que se han conservado en la actualidad, en el que se ven, bueno, aquí se ve el bordillo y las piedras. Y esta que está dentro de un parque, pues se ha conservado el trocito y se ha dejado ahí para que se conserve el trocito de calzada que estaba dentro del parque. O esta que está en Mérida, que también pilla dentro de la ciudad. Bien, otra cosita interesante y curiosa es que igual que nosotros tenemos las indicaciones que nos indican, por ejemplo, a Barcelona a 30 kilómetros, ¿no? Esos carteles que vemos en las carreteras que nos indican la siguiente población a cuántos kilómetros está, pues los romanos tenían estos postes
en el que aquí, tallado en la piedra, se ponían las millas o las leguas a las que estaba la siguiente ciudad. Es decir, sería un poco como los carteles que tenemos ahora, que se ven cuando vamos circulando por la carretera. Estos postes eran muy altos, de manera que una persona a caballo que iba por esta calzada, pues podía ver, sin bajarse del caballo, la información que le ofrecía el poste, ¿vale? Luego también arriba siempre estaba también tallado el nombre del emperador, o el nombre, en este caso, del emperador o del gobernador, a quien pertenecía esa calzada. Bien, otra cosita, las provincias. Bueno, cuando los romanos conquistaron Hispania, en un principio, pues dividieron el territorio de Hispania en dos provincias, como se ve en esta imagen, ¿vale? Cuando solamente llevaban conquistada la parte del este. Cuando terminaron de conquistar la península completamente, lo dividieron en tres provincias. Y cuando la conquistaron completamente y ha pasado un tiempo, las dividieron en 5 provincias, como son estas de aquí. No vamos a estudiar los nombres, pero os digo algunos porque suenan a provincias o a ciudades de las que tenemos actualmente, como es Tarraconensis, que suena a Tarragona, o Gallaecia, que suena a Galicia, o Cartaginensis, que suena a Cartagena. Bueno, pues esta división en 5 provincias, a cargo de cada una de las provincias se ponía un gobernador que la dirigía, y esta idea de división del territorio en provincias, pues si os fijáis, la hemos conservado hasta la actualidad, porque ahora el territorio español está dividido en provincias y en comunidades autónomas. Es decir, la idea de dividir un territorio en trocitos más pequeños y poner a cargo de ese territorio una persona que gobernara, pues también la hemos conservado hoy día. Bien, hemos conservado lógicamente construcciones romanas, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y muy dilatadamente, pues teatros, acueductos, puentes, templos, arcos de triunfo, termas, es decir, todas las construcciones romanas la hemos ido conservando en mayor o menor medida, es decir, algunas mejor conservadas y otras peor conservadas, pero bueno, todas esas construcciones magníficas que hicieron los romanos las hemos conservado hasta la actualidad. Y también, además de construcciones, hemos conservado también su arte, sus decoraciones, como son estas pinturas extraídas de villas o de domos romanas. En este caso esta es de una villa romana, o esta que es otra pintura que en este caso también es de otra villa romana. Las pinturas, aquellas pinturas que decoraban las domos o las villas, pues algunas se han conservado hasta la actualidad. Y también sus decoraciones con mosaicos. Recordad que los mosaicos eran eso, unas composiciones hechas con piedrecitas pequeñas de colores, y se iba configurando la figura o lo que se quería representar, o bien con figuras geométricas o bien con figuras humanas, a base eso, de piedrecitas de colores colocadas de una manera muy minuciosa y muy inteligentemente, para que al final pues, el resultado fuera de gran belleza. También hemos conservado, además de las pinturas y los mosaicos, pues parte también de sus esculturas. Esas esculturas que servían o bien para situarlas dentro de los templos y adorar a sus dioses, es decir, representaciones de sus dioses, o bien para decorar las villas o para decoración de las domus. Tenemos este tipo de esculturas. Bueno, estas esculturas aquí que le faltan trozos no significa que los romanos las hiciesen incompletas, sino que con el paso del tiempo han perdido alguna de sus partes. Las esculturas, ya como curiosidad, las esculturas las hacían las personas que tenían mucho dinero. Es decir, si un emperador que evidentemente tenía mucho dinero quería una escultura, pues contrataba a un escultor y le hacía una escultura de su propia imagen, como es este caso de aquí, ¿vale? En este emperador pues se hizo su escultura, o este de aquí que también era otro emperador, o este de aquí que era otro emperador. Es decir, que la gente más pudiente, la gente más adinerada, encargaba esculturas de su propia figura para tener su representación en escultura. Y bueno, y ya para terminar, voy a hacer un pequeño repaso, un breve repaso, a modo de resumen de todo lo que ya hemos visto. Es decir, ¿qué conservamos de los romanos? Pues conservamos el cristianismo, ¿vale? Esa religión cristiana que empezó con Jesús de Nazaret y se fue extendiendo a lo largo de todo el imperio. Conservamos
el latín, que realmente lo conservamos la herencia del latín, el latín en sí, pero sí las lenguas que se han derivado del latín, que como dije en el anterior vídeo, pues el castellano, el castellano, el gallego y el catalán proceden del latín, así como el francés o el portugués o el italiano. Conservamos el derecho romano, que aunque realmente no se utilice en la actualidad, pero sí es la base del derecho civil que tenemos actualmente, es decir, nuestras normas de convivencia y nuestras leyes, tal y como se organizan en los juzgados, se lo debemos en parte a los romanos. He puesto aquí como símbolo este libro de derecho romano. Conservamos la idea de dividir el territorio en provincias, que en principio, como dije, los romanos le hicieron en 5 y nosotros pues cada vez nos hemos ido haciendo en más, hasta completar todas las provincias y comunidades autónomas que tiene España. Conservamos la idea de hacer calzadas, es decir, de conectar las ideas principales, las ciudades principales mediante carreteras. Conservamos muchas de sus construcciones, como son puentes, acueductos, teatros, anfiteatros y demás. Conservamos también parte de sus decoraciones a base de pinturas, mosaicos y esculturas. Bien, chicos, pues esto es todo y hasta aquí el Imperio Romano. Espero que os sirva, que os haya resultado de interés y que, bueno, y que os haya gustado toda esta serie de vídeos. Así que, pues, un saludo muy grande.